Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Pues muy buenos días a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí atentos. Yo sé que es un horario complicado, viernes 10 de la mañana, pero bueno, qué bueno que hicieron el espacio para poder compartir pues experiencias y intercambiar puntos de vista acerca de estos tratamientos que son hoy en día un tratamiento muy predecible. Pues me parece muy interesante poder compartir algo de la experiencia que he tenido con Neodent en específico, ya que es un implante que se ha creado con filosofías para hacer un implante cargado inmediatamente. En este caso vamos a revisar un poco de la bibliografía acerca de estos tratamientos y vamos a ver si en realidad es un tratamiento pues predecible, si es que es un tratamiento que vale la pena, si es fácil de realizar y si tiene una base científica bien establecida. Tenemos que revisar muy bien todos estos puntos para saber si lo podemos hacer con mucha fialdad o hay que tener sus reservas. Hoy en día pues tenemos dos escuelas, en las cuales tenemos la escuela clásica, donde tenemos el doctor que solamente hace carga diferida o carga tardía, y está la otra escuela que son los que intentan hacer cada día más carga inmediata. Esta carga inmediata ya sea unitario, múltiple o de arco completo. Hoy en día pues la tendencia va mucho más a hacer más carga inmediata con la provisionalización inmediata. Vamos a revisar pues las cuatro vertientes que hay hoy en día. Desde el approach clásico, que es hacer la extracción, esperar un promedio de 3 a 4 meses para que el alvéolo tenga la cicatrización inicial, después colocar el implante con un tornillo de cicatrización, 2 meses después colocar ya la restauración sobre ese implante. En este caso, pues podemos llevarnos entre 6 a 10 meses para rehabilitar un diente, una arcada parcial o una carga o una arcada completa. El segundo término sería la parte del implante inmediato, pero sin provisionalización inmediata. Es decir, que el día de la cirugía se hace la extracción, se coloca el implante y no se coloca ningún tipo de restauración. En este caso nos podemos tardar entre 4 a 6 meses para realizar ya la corona final. La siguiente escuela sería
la temporización inmediata, pero con un implante tardío. Es decir, yo hago la extracción hoy, espero 2 o 3 meses, después hago la implantación con un provisional. Pasando 2 meses, a los 6 meses puedo tomar la impresión y ya puedo colocar la corona. En este caso también nos estamos tardando entre 6, 8 hasta 10 meses para hacer una corona ya totalmente terminada. En el caso que nosotros vamos a analizar el día de hoy, va a ser la colocación del implante y la colocación del provisional el mismo día de la cirugía. Es decir, vamos a extraer el diente, vamos a colocar el implante, colocamos un injerto de hueso o injerto conectivo si es necesario y una provisionalización inmediata, ya sea cementada o atornillada. Esto nos va a hacer una reducción en el tiempo en muchos aspectos. El primero es que el paciente se va a ir con una restauración provisional, en la cual en un diente anterior es muy importante, ya que los pacientes no quieren estar con prótesis removibles, tampoco quieren estar sin ningún diente. Entonces, si nosotros le ofrecemos la opción de poderles hacer la extracción, colocar el implante y un provisional, que el provisional va a tener una estética muy aceptable y al mismo tiempo vamos a empezar a trabajar los perfiles de emergencia para que pasando los 4 meses o 3 meses que podemos dejar el provisional, podamos tomar la impresión inmediatamente sin tener que hacer después un manejo de estos tejidos blandos. Esto nos reduce el tiempo, nos reduce las horas del sillón considerablemente y podemos ver al paciente en realidad 3 o 4 veces máximo. Esto hablando de un diente unitario. Entonces, esta es la filosofía que nosotros vamos a revisar hoy en día. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros cuando tenemos un procedimiento post-extracción, pues evidentemente tenemos un resto radicular, una raíz ya con algún tratamiento, alguna fractura, tenemos ya tratamientos post-endodónticos con postes, con fracasos de postes radiculares, donde ya le hicieron tres postes y no funciona, se vuelve a fracturar, tenemos fracturas oblicuas, tenemos una serie de casos donde tenemos dientes comprometidos estructuralmente. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que evaluar en realidad si ese diente puede soportar hacer una nueva restauración soportado sobre esa raíz, o sería mejor ya utilizar ya una solución, ya sea o con una prótesis fija parcial o un implante unitario. En ese momento es cuando tenemos que tomar decisiones en lo que tenemos que hacer. Si hacemos la restauración sobre el diente o ya pasamos inmediatamente sobre el implante. En este caso, hacemos la revisión de la literatura y la literatura que nos dice. La tasa de sobrevivencia de una prótesis fija sobre dientes a 5 años tiene un 93.8%. En una rehabilitación sobre implantes, una rehabilitación fija parcial, tiene un 95.2%. Y un implante unitario tiene una tasa de sobrevivencia del 94.5 a los 5 años. Esto quiere decir que es superior la parte de una restauración fija sobre implantes de 3 unidades a los 5 años. Pero lo que nos arroja este estudio, que a los 10 años nosotros tenemos un mayor índice de éxito en la parte de los implantes unitarios cementados o atornillados, con un 89.4% de tasa de supervivencia. Esto es interesante porque entonces podemos ver qué opción sería mejor para el paciente a largo plazo. A mí no me interesa hacer un procedimiento que al paciente le dure 1 año o 2. A nosotros nos interesa que ese procedimiento tenga mínimo 10 años de vida. Entonces tenemos que saber si esa raíz en realidad nos va a servir o no. Esa es la toma de decisión más importante en este caso. Entonces, a partir de esta toma de decisiones, pues vemos que solamente el 61.3% de los implantes no tienen ningún tipo de complicación técnica ni biológica. Es decir, que también esto requiere una buena selección del implante, una buena selección del diseño, una buena selección del abutment, la filosofía, etc. Entonces es importante tener en cuenta todo eso. Pero ¿qué tenemos que aprender acerca de la cicatrización de este alveolo post-extracción? ¿Qué es lo que puedo aprender? ¿Qué es lo que tengo que aprender acerca de esto? Esto nos basamos en un artículo del doctor Mauricio Araujo, que publicó en el 2015, que es muy fácil de digerir.
donde él nos explica en diferentes pasos qué es lo que sucede con este alvéolo cuando nosotros realizamos una extracción. Es decir, él lo divide en consideraciones anatómicas, consideraciones histológicas, cambios histológicos, cambios dimensionales del alvéolo en cicatrización y los factores que estimulan el crecimiento y la cicatrización del mismo. Lo primero que tenemos que saber son las consideraciones anatómicas. Tenemos que saber en qué terreno vamos a trabajar. En primer lugar, siempre hay que trabajar con una tomografía. Eso es súper importante. No podemos hacer ningún tratamiento sin la ayuda de este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque podemos ver la posición de la raíz conforme a las tablas, la longitud, el tamaño, la forma, y podemos ver el espacio remanente que nosotros tenemos conforme al hueso residual. Eso es muy importante. Entonces, las características morfológicas más importantes serían la forma y el tamaño de la raíz. Entonces, es muy importante. Desde ese momento nosotros ya tenemos que ir pensando qué tipo de implante podemos utilizar, es decir, qué diámetro de implante y qué longitud. La forma de la raíz y el sitio de la raíz del diente, o sea, la posición en el plano sagital, es decir, puede estar hacia vestibular, puede estar en el centro, puede estar lingualizada. Eso es importante también saberlo para saber qué tipo de approach quirúrgico vamos a hacer. Y la inclinación del diente en erupción. Todas estas opciones son las que tenemos que ver con la tomografía, con los modelos de estudio, etc. Hay un estudio importante del doctor Januario en el 2011 donde ellos lo que hacen fue medir la dimensión de la tabla vestibular en la parte de los incisivos centrales superiores. Eso lo hicieron por medio de cone beams, de tomografías en cone beam. Lo que hicieron fue en 250 pacientes en una edad de entre 17 y 66 años. Hicieron mediciones con un software que se llama iCat de Sirona, en lo que ellos midieron la distancia entre la unión cemento-esmalte y la cresta del facial bone, que fue entre 1.6 y 3 milímetros, que es esta zona de aquí, esta parte de aquí. Y también examinaron que la anchura de esta tabla vestibular en la mayoría de los casos fue de menos de 1 milímetro, y en el 50% de los sitios el grosor fue de 0.5 milímetros, más o menos. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre nos vamos a enfrentar a tablas vestibulares muy delgadas, lo cual va a promover que tengamos una remodelación mucho más agresiva. Es muy raro encontrar pacientes que tengan la tabla vestibular muy ancha, no sé, de 2 milímetros es muy raro. En las consideraciones histológicas, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Bueno, pues la parte interna de este alvéolo, propiamente dicho, es el hueso alveolar. El término histológico se llama en inglés bundle bone. Este bundle bone es lo mismo que el hueso alveolar, pero es una porción más pequeña, que si vemos en este corte, aquí tenemos el diente, aquí está el cemento, el ligamento. Este es el hueso compacto y este sería la parte del bone bone, que este bone bone tiene un grosero entre 0.2 y 0.4 milímetros. Y si estamos hablando que una tabla vestibular en promedio mide entre 0.5 y 1 milímetro, quiere decir que si es una tabla muy delgada que mide 0.5, entonces esta sección histológica llamada bone bone puede ser que sea la mitad de esa medida. ¿Qué es importante saber aquí? En este bone lo que hay es donde se invaginan las fibras de Sharpey. Las fibras de Sharpey viajan a través del ligamento periodontal, se insertan en el cemento y ese cemento se va a insertar directamente a la dentina. Estas fibras de Sharpey son las que dan irrigación y le dan vida a ese bone. Cuando nosotros sacamos el diente, nosotros estamos rompiendo esas fibras de Sharpey. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que este bone es dependiente a la estructura del diente. Entonces, cuando nosotros hacemos la extracción, pues esta zona tiene una reabsorción importante y entonces solamente nos va a quedar hueso compacto, que ese hueso compacto
está constituido principalmente por canales de haversianos, con lo cual no tienen una capacidad de regeneración ni una capacidad de mantenimiento muy alto. Es por eso que hay que hacer injertos con biomateriales en esa zona, rellenos de biomaterial, para evitar que tengamos un colapso en esa zona. En los cambios dimensionales de este alveolo, pues lo clásico es que tengamos este tipo de colapsos, más en el sentido vertical que en el sentido horizontal, pero sin embargo, pues las investigaciones nos han arrojado que este cambio dimensional se da mucho más en vestibular que en lingual, con lo cual, cuando nosotros hacemos la extracción, esa cicatrización del alveolo siempre va a tener un sentido centrípedo hacia adentro mayor que en la parte del lingual. Entonces, lo que hicimos fue hacer una búsqueda en la bibliografía, donde encontráramos diferentes estudios que nos dieran la respuesta a qué biomaterial podría ser la mejor elección. En este caso elegimos 3 estudios. En estos 3 estudios elegimos un estudio en animales, un prospectivo y uno en la parte de la zona anterior. En el primer caso fueron implantes post-extracción en la zona posterior, donde lo que hicieron fue hacer la colocación del implante y al mismo tiempo colocar injerto y colocar una membrana de teflón o una membrana de colágeno, en la cual no hicieron una carga inmediata, sino colocaron un tornillo de cicatrización. 6 meses después, todos los implantes tuvieron una supervivencia del 100%, hicieron una nueva exploración, una reentrada, y lo que encontraron es que el cambio dimensional pues no fue mucho. O sea, en realidad tuvieron una ganancia. Si tenías 1 milímetro, ganaste 2.5, si tenías 2, ganaste 4. Eso es con el biomaterial que se colocó. El segundo estudio es de Araujo, en el 2011, donde hicieron un estudio en perros, donde hicieron un grupo control y un grupo donde colocaron biomaterial BIOS, que es un seno injerto, en el cual pues tuvieron muy buen resultado en el grupo donde se colocó el BIOS. Pero obviamente en estudios en animales hay que tener cuidado, porque esto no se puede comparar con un estudio en humanos. Así es que esto tiene un valor, pero no es un valor real en la vida clínica diaria de nuestras clínicas. El tercer estudio fue igualmente de Araujo, en el año 2015, donde 28 pacientes se sometieron a la investigación en un estudio randomizado, en el cual utilizaron un grupo control donde no colocaron nada y un grupo donde se colocó el biomaterial al mismo tiempo con un tapón de conectivo. Entonces lo que hicieron fue colocar biomaterial en estos pacientes, se suturó. 4 meses después hicieron estudios con la tomografía, y lo que se dieron cuenta es que tuvieron unos resultados fantásticos, donde el grupo control tuvo una reabsorción del 25% del hueso residual y solo un 3% en los sitios asociados a un injerto con un biomaterial. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante, cuando hagamos algún procedimiento post-extracción, siempre colocar un biomaterial como este tipo, como un seno injerto, un halo injerto, etc. Podemos utilizar diferentes materiales. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la carga inmediata? Hicimos igualmente una revisión de la literatura, donde seleccionamos diferentes estudios, los más representativos, todos en humanos, ninguno en animales, prospectivos, randomizados, estudios clínicos aleatorizados también, donde la tasa de supervivencia, desde el año 2000 hicimos la búsqueda hasta el año 2016, donde del 2000 al 2005 pues tenían en este approach clásico, donde se hacía una carga diferida, lo que sucedía es que tenían una alta tasa de fallas, pero eso era porque la técnica no estaba depurada. Después del 2005 se dieron cuenta que cuando nosotros mejorábamos nuestra técnica quirúrgica teníamos un aumento más o menos del 100% de supervivencia de los implantes. Después del 2005 al 2010
hubo muchas fallas, pero del 2010 al 2011, después de que la superficie fue cambiada, que se mejoraron los diseños de los implantes, las conexiones, entonces todo esto ha tenido un éxito. Esto que nos quiere decir que la tendencia va a que hagamos mucho más carga inmediata con una provisionalización inmediata. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. Otro concepto que manejamos nosotros es el concepto del Chamber Concept, que lo desarrolló Marco De Giri. Publicó este artículo en el año 2013, donde nos explica qué es este Chamber Concept, cómo se puede lograr y cuáles son las condiciones ideales para este tipo de implantes. Este es un video del Dr. De Giri, donde nos narra cómo es que funciona esto del Chamber Concept, cuánto tiempo es el que se demora en hacerlo y en qué casos lo podemos hacer. Esto está principalmente diseñado para implantes de carga inmediata post-extracción, con la filosofía de One Abutment and One Time combinado. Entonces, en este caso, se hace la extracción, se hace el protocolo de fresado, se pueden utilizar 2, 3 fresas, las que ustedes necesiten según el sistema. Se coloca el implante. Lo que necesitamos es tener una estabilidad primaria mucho mayor a los 35 newtons, porque después vamos a utilizar transmucosos, con los cuales muchos de ellos se torquean a 32 newtons. Entonces necesitamos que el implante tenga un poco más de torque que el aditamento. Algo importante es hacer una colocación subcrestal mínimo 2 milímetros a partir de la cresta ósea. Se coloca el implante con una buena estabilidad, un injerto de biomaterial, y se coloca el abutment de titanio o de circonia si es que lo tienen disponible, y en este caso se coloca el provisional, y en ese momento es cuando empieza toda la formación de este chamber, que el chamber se forma exactamente en el cuello del implante. Esta es una fibrointegración que se hace a la altura del platform switching del pilar. Esto no estamos hablando de osseointegración, estamos hablando de la parte del collar de fibras de colágena que se forman alrededor del implante. Eso es muy importante porque esta es una barrera biológica para evitar que las bacterias entren y eso nos pueda provocar una perimplantitis. Es muy importante este concepto porque lo vamos a utilizar en toda la filosofía de implantes con una conexión cónica o implantes con una conexión conomorse. Entonces este proceso más o menos lleva 12 semanas de formación, donde todas las fibras de colágeno, unas fibras circulares, van a rodear perfectamente todo el pilar en la parte más delgada del pilar y nos van a formar ese sello antes de la parte del conectivo. Entonces es muy importante saber cómo se forma este tipo de barreras biológicas. Cuando nosotros tenemos un diente comprometido, un diente con alguna fractura, lo importante, y para que tengamos una mayor tasa de éxito, es tener un sitio de extracción sin ningún compromiso sistémico, sin ningún compromiso de fístulas, de infecciones, etc. Los 6 factores que tenemos que tomar en cuenta sería siempre tratar de hacer una cirugía sin levantar el colgajo. Al momento que nosotros levantamos el colgajo, le estamos quitando mucha nutrición, le estamos quitando situaciones importantes a la cicatrización. Una estabilidad primaria es importante. Si no hay una estabilidad primaria, no se puede hacer una carga inmediata y entonces ya el protocolo ya no se llevaría a cabo. Una colocación subcrestal. La colocación subcrestal ha demostrado en diferentes estudios que le da un mayor BIC, un mayor contacto implante-hueso, un mayor ICQ, y estéticamente es mucho mejor que colocarlo yuxtacrestal o incluso supracrestal. En la cuestión del platform switching es importante porque ahí se va a formar este chamber que hemos hablado. One abutment and one time
ese aditamento ya no lo vamos a quitar. Para que se forme ese sello biológico y se respete, ese aditamento ya no lo vamos a cambiar, salvo que hayan tenido alguna falla en la selección del aditamento, lo podemos reemplazar ya que el implante esté integrado, pero la idea es de no quitarlo ya. Y una colocación de una corona provisional, pues es importante para este tipo de casos. ¿Y cuáles son los puntos quirúrgicos que necesitamos? Siempre hacer una extracción atraumática, utilizando algún tipo de extractor dentario, mecánico, o haciéndolo con mucho cuidado. Número 2, hacer una cirugía sin levantar el colgajo si es posible. Si no, hay que hacer el colgajo, no hay ninguna otra opción. Protocolos de una fresa o menos. Entre menos tengamos fresado va a ser mucho mejor. La colocación subcrestal, colocación de un injerto óseo, ya sea semi-injerto, ya sea lo injerto, algún tipo de biomaterial es importante utilizarlo. Filosofía buena pon en one time, carga inmediata, estabilidad primaria mayor de 35 newtons y si es necesario hacer algún tipo de injerto de tejido conectivo al mismo tiempo o en una fase secundaria. Ya que hemos revisado todos estos conceptos, vamos a pasar a la parte de los casos clínicos. Este caso fue uno de los primeros que hice con Noden ya hace algunos años. De hecho, algunos de ustedes tal vez ya lo hayan visto en alguna otra conferencia, pero me gusta mostrarlo porque cuando yo empecé con el sistema de cono Morse, yo toda la vida estuve en la tendencia y en la filosofía del tissue level, y entonces cuando me decían que yo tenía que colocar el implante subcrestal 2 milímetros, yo tenía muchas dudas acerca de eso. La parte de los aditamentos tampoco lo entendía muy bien. Y en este caso pues lo vamos a revisar, ya que en este caso tuve muchos errores operativos, pero al final del caso lo pudimos resolver medianamente bien. Me parece que es un caso que se resolvió bien, pero tuve muchos problemas y me tardé más tiempo de lo que me tardo hoy en día. Entonces por eso me gusta mostrarlo. La mayoría de los casos post-extracción no utilizo guía quirúrgica. En algunos casos especiales sí, pero cuando lo veo que no tiene ninguna complicación en la parte anatómica, entonces decido tomar el caso sin ningún tipo de guía quirúrgica. En este caso utilizamos 2 fresas hasta la 2.8. Revisamos la posición tridimensional del implante con este aditamento que mide la profundidad y mide la posición de donde va a emerger nuestro pilar. En este caso utilizamos un implante Drive cono Morse de 4.3x13 con un torque de 45 newtons sobre centímetro cuadrado. Esto es importante también analizarlo porque hoy en día yo ya utilizo implantes entre 3.5 y 3.75, pero en algunos casos donde el alveolo es mucho más grande, entonces utilizo implantes de 4 o 4.3, pero generalmente hoy en día la mayoría de mi práctica se basa en 3.5 e implantes de 3.75. ¿Eso por qué? Porque muchos de los alveolos no son tan grandes y entonces yo le estoy restando espacio para el relleno de hueso. Si yo no tengo suficiente relleno de hueso, si no tengo suficiente espacio para rellenar, voy a tener una reabsorción mucho mayor a que le deje 2 milímetros de espacio en ese gap. Seleccionamos un pilar anatómico que en ese momento me pareció buena idea. Hoy no los utilizo tanto, sí los llego a utilizar en algunos casos, pero la mayoría los hago con pilar muñón universal de 3.3x6, de 3.3x4. Ya no utilizo pilares mucho más anchos. En este caso damos torque a ese pilar que es a 15 newtons, colocamos el provisional, lo pulimos un poco. Estos provisionales también ya no los hago, que son de bisacril. Prefiero hacer provisionales ya sea con policarboxilato o mandar a fresar algún tipo de provisional. Es mucho mejor para el paciente, para nosotros y en la parte del tiempo. Lo pulimos lo suficiente. Importante
dejarlo sin ningún tipo de oclusión. Vemos la radiografía posoperatoria, pues parece que todo quedó en orden. En este caso colocamos esponjas de colágeno porque el espacio entre el gap entre el implante y la tabla era muy pequeño, porque seleccioné un implante muy ancho. Entonces eso me restó mucho y me provocó un problema porque después tuve una reabsorción de esa zona. Tuve que hacer un injerto de tejido conectivo después para poder compensar esa zona bucal. En este caso hicimos dos provisionales. El primero fue un provisional cementado y el segundo fue un provisional atornillado, que es este que están viendo en la pantalla. Esto tampoco ya no lo hago más, porque como ya estamos con la filosofía de one abutment and one time, la idea es que no quiten ya ese pilar. Entonces ese pilar lo cambié 2 veces. En este caso hicimos una rehabilitación de de núcleo de circonia con una corona estratificada. Y aquí vean, después del conectivo, aquí tiene todavía el punto de sutura. Y bueno, tenemos un caso que se resolvió adecuadamente, pero no fue el mejor resultado. El siguiente caso, este es un caso de un central. La mayoría de los casos son fracturas. Casi nunca hacemos procedimientos en dientes con algún daño periodontal. Casi todos son daños mecánicos posendodónticos, que son los que tienen mayor índice de fracaso. En este caso, pues igual ya tenía una fractura oblicua también en este caso. Entonces lo que decidimos hacer fue hacer una extracción atraumática con este aparatito que se llama extractor dentario. Manteniendo toda la arquitectura original del diente, se coloca el implante, el aditamento y le colocamos un provisional. Todo esto tiene un objetivo, que es mantener toda la arquitectura original, mantener como está intacta la parte del hueso. Eso es lo más importante en este caso. Vean, después de 3 meses, cita 1 y cita 2. En este caso la paciente solo la vi 2 veces. La vi el día 1 y la vi el día 60. No más, no necesito verla más tiempo. En este caso yo les recomendaría que dejaran pasar 3 meses para que la parte de ese chamber se forme completamente, todas esas fibras circulares de colágeno que se forman alrededor del pilar. Cuando nosotros quitamos los provisionales a los 2 meses, tenemos todavía esta pequeña hemorragia en esta zona, que significa que esas fibras todavía no han madurado lo suficiente. Los estudios nos han demostrado que necesitan mínimo 90 días para que esa zona se forme un epitelio externo y ya deje de sangrar esa zona. Tomamos una impresión normal y realizamos una corona metal cerámica. Este es un tratamiento básico donde seguimos toda la filosofía de Neoden en una situación cementada. Esta es una situación súper sencilla de realizar y con resultados muy buenos. Vean el resultado. Esto es después de 6 meses. Está el implante. Yo siempre les tomo una tomografía 1 año después para saber qué tal está la tabla vestibular. Y vean, tenemos un buen volumen en esta zona. Se mantuvo bastante bien con el biomaterial. Y aquí este es un tip importante para que puedan cementar las coronas sin ese exceso de cemento, que siempre pues podemos tener un problema de irritación o un problema de pérdida de inserción de la encía y del hueso. Entonces lo que hacemos es colocar un poco de cemento en la corona, ajustamos un análogo, porque nosotros tenemos un pilar que tiene un análogo que está maquinado exactamente igual. Entonces lo que hacemos es hacer como una cementación directamente en el análogo, retiramos la corona y todo el cemento que nos queda en esa zona es el suficiente para poderlo cementar en el paciente. Como esta tecnología pues es también de fricción, no requiere tanto cemento para tener una fijación adecuada. Entonces este es un tip que es muy importante que lo hagan a los que empiecen a hacer
más coronas cementadas que atornilladas. Aquí tenemos al año, que está todo perfecto, sin ningún tipo de problema. En esos casos a veces no es necesario intentar despegar esas coronas para poderlas revisar. No pasa nada si las dejan así. El siguiente caso es un caso muy típico también de retratamientos de postes, de endodoncias, pacientes bruxistas que tienen muchos problemas, donde pues prácticamente rompen todos los postes, todas las restauraciones que les pongan enfrente. En este caso pues ya caries radicular, ya no había otra opción más que hacer la extracción, hacer la colocación del implante. Colocamos el aditamento, colocamos un injerto de hueso y el provisional, y 2 meses después ya tenemos esta situación clínica. Estos son casos muy fáciles de resolver, donde tenemos dientes antagonistas, donde tenemos suficientes espacios mesiodistales, donde el paciente coopera muy bien con la higiene. Entonces estos casos son ideales. Hacemos la colocación, en este caso un implante de 3.5, no fue necesario uno más ancho, se coloca en el centro del proceso. Aquí vean, ya colocamos el aditamento y colocamos el biomaterial bien empacado. Esto viene en un paquete que se llama Conjunto Muñón Universal, que lo que sirve es para hacer un provisional mucho mejor adaptado al pilar, porque viene todo maquinado de la misma forma. Esto es importante, que tengamos mínimo 1 milímetro de distancia ya colocado el aditamento. Se hace la provisional y después tomamos la impresión, en este caso una impresión normal para una corona metal cerámica de igual forma. Entonces ahí ya tenemos el resultado. La tomografía, tenemos un buen mantenimiento en la tabla vestibular, que el hueso se mantuvo bastante bien. Y hicimos una solución muy rápida, en 3 citas terminamos al paciente y pues muy contento. Este es otro caso donde el paciente tuvo un tratamiento ortodóntico durante 2 años, pero el ortodoncista me indicó que este diente pues tenía mucha movilidad, que no podía desplazarlo, que siempre se regresaba, tenía un cambio de color. Entonces revisamos la tomografía, hicimos algunos estudios. Ella ya había pasado por la ortodoncia, entonces la quitaron para hacer el procedimiento del implante y bueno, nos encontramos con esta situación donde ya prácticamente el diente ya no tenía ningún soporte alveolar, donde ya solamente era un espacio muy pequeño. Esto pudo haber sido provocado por un golpe o por la ortodoncia, que tuvo un movimiento muy agresivo. No lo sabemos porque no tenemos el expediente anterior, ni tampoco una tomografía de antes de empezar. Habíamos planeado colocar 2 implantes, un lateral y un canino, pero al final de cuentas pues solamente colocamos el canino porque el lateral no tenía tanta movilidad y decidimos dejarlo un tiempo más. En este caso pues lo que tenemos que hacer en esta secuencia quirúrgica es, la primera es hacer una extracción atraumática. En este caso no utilizamos el extractor dentario porque tenía la corona completa. El extractor se utiliza cuando solamente son restos radiculares. Ahí sí lo podemos hacer sin ningún problema. En este caso, con un forceps con movimientos suaves, hacemos la extracción. El segundo paso es analizar el alvéolo. Tenemos que analizar perfectamente si las paredes del alvéolo están completas o no, si tenemos algún tipo de infección, si tenemos comunicación hacia el vestíbulo o hacia el lingual, si tenemos algún tipo de alteración. Si no tenemos nada de eso, iniciamos la secuencia de fresado. En este caso utilizamos 2 y 2.8 nada más. Lo hicimos exactamente en el centro de la raíz porque analizando la tomografía era la zona donde teníamos mayor cantidad de hueso. Colocamos el implante, colocamos el aditamento, se da un torque a 35 minutos, utilizamos un aditamento de 2.5 transmucoso y en este caso sí utilizamos el tejido conectivo. Entonces este tejido conectivo lo sacamos del paladar y lo colocamos en la zona vestibular. Igualmente
El provisional, pues lo hacemos con la forma que nosotros queremos que nos dé al final ese perfil de emergencia. Hacemos la misma operación del cemento, que es colocar ese provisional, en este caso es el provisional, en el otro caso ya era la corona definitiva, en los dos lo podemos hacer para tener mejor control, donde colocamos, y todo este excedente lo podemos limpiar con una gasa con algodón, una gasa con alcohol, perdón, y esta parte ya la podemos colocar directamente en el implante, en el implante del paciente sin ningún problema. Vean, ya no tenemos ningún tipo de sangrado. Aquí tenemos día 0, el día 9 llegó porque se le despegó, entonces tenía un punto alto de contacto, lo ajustamos, y vean, el día 45 ya la zona perfectamente sana y nuevamente ya con los aparatos de ortodoncia colocados. Entonces, esa es la solución. Vean cómo ya formamos nuestro perfil perfectamente, ya no tenemos ningún problema, y este es el provisional que usó la paciente durante esos 2 meses, 3 meses de tratamiento. El siguiente caso es un post-extracción igual de una fractura coronaria, posendodóntico, donde ya tenía una fractura oblicua en la raíz y ya no era posible hacer un nuevo poste. En este caso, esta es la secuencia de cómo se hace la extracción con el extractor dentario. Primero utilizamos una fresa que es como una gate para la desobturación del conducto. Después colocamos una parte primaria, que esa va a ser la que se va a anclar a la raíz, y después con la parte secundaria nosotros lo vamos a jalar. Este tipo de extracciones son muy buenas porque no dañamos nada, no dañamos ni la encía ni el hueso. Después hacemos nuestro análisis del alveolo. Con una sonda vamos a checar si está completa esa tabla vestibular. Este caso es ideal porque tenía toda la tabla vestibular completa y se veía muy gruesa, y teníamos en ese momento 3 milímetros de grosor biológico. Hacemos un fresado de una sola fresa. Es importante hacer este tipo de fresado. Colocamos un implante de 3.5, en este caso utilizamos un Aqua Dry de 3.5, ya que es un incisivo lateral superior. También podríamos utilizar un implante de 3 milímetros, pero en este caso en el 3.5 tuvimos suficiente con ese. Hacemos nuevamente la revisión de los gaps entre la tabla y entre el implante. Hacemos una selección del abutment. Este es un kit que se llama kit de selección protésica, donde tienen réplicas de los abutments, y nosotros lo vamos a colocar para poder ver la altura transmucosa, la altura también oclusal, y la dirección. Si es necesario hacer un angulado, si no tenemos suficiente espacio, uno de 4, de 6, uno de 4.5, de 3.3. En este caso seleccionamos un aditamento de 2.5, lo quitamos ya que lo seleccionamos, después colocamos un tornillo de cicatrización y en ese momento insertamos todo el biomaterial. Este biomaterial lo mezclamos con un poco de suero y así ya lo podemos manejar sin que se nos esté cayendo tan fácil. Entonces vamos a meter perfectamente ese biomaterial entre el implante y el hueso, y entre el hueso y la encía. O sea, vamos a hacer como una bolsita y ahí también vamos a meter este hueso. Vamos a hacer una técnica como de sándwich hacia la tabla vestibular, donde va a tener biomaterial entre el implante y entre la encía. Eso nos da un mejor resultado. Revisamos que esté completamente hasta el cenit del borde libre de la encía, hasta ese ángulo cabo superficial. Eliminamos el tornillo de cicatrización y vamos a tener esta situación donde está relleno todo, pero menos la conexión. Eso es para que ningún fragmento óseo se nos vaya a la conexión. Después vamos a colocar el aditamento. Si tiene un hexágono, lo vamos a acomodar perfectamente para que no se mueva y lo vamos a torquear. Colocamos un poco de teflón. Como ven, todo es muy pequeñito. Esa sonda es la sonda
UNC 15, vean, se ve de buen tamaño al lado de ese pilar. Ese pilar es muy pequeño, es un pilar de 3.3 por 4 de altura, es muy pequeñito, y le podemos colocar la misma corona que tenía el paciente, así no tenemos ningún problema. Ya no tenemos que hacer otro nuevo provisional. Ese procedimiento más o menos me tardé como 1 hora, así que no es muy tardado hacerlo. El caso clínico número 6, que es el último caso que les voy a presentar hoy, pues es una paciente que tenía una línea de sonrisa muy alta, que desde ahí ya es un caso clínico muy, muy complicado desde ese momento, donde ella nos decía que tenía dolor en este incisivo, se ve un poco de cambio de coloración, no tenía mucha movilidad y tampoco tenía cambios de color ni dimensionales en la zona vestibular. Decidimos hacer una tomografía y nos encontramos una reabsorción interna. Y bueno, pues esta reabsorción interna no tenía otra solución más que hacer una extracción y decidir qué hacer. Si hacíamos un implante post-extracción o hacíamos una preservación de alveolo, teníamos que pensar qué procedimiento sería el más adecuado para este caso, porque teníamos, pues, la paciente con la línea de sonrisa alta es una paciente joven que pues evidentemente requiere una mayor estética. Después de hacer todo el análisis con el equipo de la clínica, pues decidimos hacer un procedimiento post-extracción utilizando una técnica de socket shield, injerto de hueso y provisionalización inmediata con su mismo diente. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es, primero, pues eliminar toda la parte, si tiene alguna obturación de gutapercha hay que quitarla. Ese es el primer caso. En este caso no tenía, entonces lo que tenemos que hacer es hacer una perforación para separar estas dos partes de aquí por medio del conducto. Entonces utilizamos un kit de fresas un poco más largas, que no es exactamente el de PET o el de Socket Shield, sino son unas fresas que nosotros pues hemos seleccionado, que son fresas diamantadas un poco más largas para turbina de alta velocidad. Entonces lo que hacemos es eliminar toda la porción palatina de la raíz, dejando solamente la parte vestibular, que eso es en realidad la técnica del Socket Shield. Entonces lo que hacemos es eliminar toda esa zona para dejar esta condición. Dejar solamente la parte vestibular de la raíz, dejándola 3 milímetros por debajo, a la altura de la cresta ósea, y dejando toda esta parte para que se forme este chamber. Después lo que hacemos es hacer un fresado en la parte más lingual de este socket, de este alveolo. Esto ya lo hacemos con las fresas normales del kit, las fresas cónicas, las fresas helicoidales, con los que ustedes quieran. Siempre hay que irnos un poco más de la raíz. Yo les sugiero unos 3 o 4 milímetros después del ápice radiográfico o ápice anatómico del incisivo o del diente a tratar. Hay que abrir muy bien esta zona de aquí, porque si no se nos quedan atorados los implantes. Esta es como una fresa avellanadora. Y ya que tenemos esta zona bien definida, vamos a hacer la colocación del implante. Yo coloco primero el implante y después coloco primero coloco el implante para hacer como un machuelo que me marque bien las cuerdas. Después lo saco, le coloco el injerto de hueso y después lo vuelvo a colocar. Esto es para que me quede el alveolo mucho mejor relleno y sin ningún espacio. En este caso, ya que hicimos esa operación, ya que colocamos el injerto que está en esta zona, colocamos el implante y entonces vamos a colocar un aditamento. En este caso utilizamos un aditamento angulado, que sería este.
que este aditamento va a quedar 2 milímetros por debajo del hueso y esta zona de la parte de cementación me va a quedar más o menos a 1,5 milímetros del borde libre de la encía. Eso es muy importante. Aquí está la forma en que lo hago. Primero coloco el injerto de hueso, después coloco el implante y al final le coloco el aditamento, ya que tengo el implante en una buena posición. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque si yo coloco el implante y después le voy rellenando, puedo tener espacios huecos. Entonces esta forma es mucho mejor, pero las dos son buenas. Lo que hacemos después es grabamos la corona que tiene el paciente, la vamos a condicionar para colocarle resina fluida. Habíamos hecho ya una llave de posicionamiento, un jig de posicionamiento desde antes de iniciar el procedimiento, y hacemos un reline con resina fluida y entonces ya tenemos aquí la parte del este coping de plástico que viene en el kit de pilar Muñoz Universal. Se coloca en el paciente, después le coloco la resina fluida y hago un rebase. Ya que tengo este rebase, lo que hago es cubrir toda la superficie. Lo que vamos a hacer es pulirlo perfectamente. Como es resina, se pule muy bien, no es acrílico. Entonces, en este caso no les recomiendo que hagan este rebase con acrílico. Cuando sea diente, hay que hacer un rebase con resina fluida. Eso es lo mejor que pueden hacer. Después hacemos lo mismo, lo vamos a cementar con cemento temporal, con la misma técnica que les había mostrado, y hay que asegurarse que no tenga ningún contacto oclusal en céntrica ni excéntricas. Eso es súper importante. No importa que al paciente le quede un poco más chaparrito el diente, pero es importante que al momento de protrusión no tenga ningún tipo de movimiento. Después de 3 meses le quito el provisional y tenemos esta situación clínica, que para mí es una situación clínica muy buena, donde tenemos mantenimiento de la parte vestibular, tenemos un aposicionamiento del implante, el injerto de hueso todavía lo tenemos aquí, no ha terminado su cicatrización de segunda fase, la parte del epitelio externo, y tenemos perfectamente ya formada la forma de la raíz y la forma del diente. Entonces eso nos va a hacer mucho más fácil la parte de la toma de impresión y la parte de la corona. Entonces, ya que tenemos copiado toda esta forma de la raíz, lo que tenemos que hacer es vamos a cambiar este pilar. Este pilar lo pude haber dejado porque ya es un pilar ya definitivo y estaba en una buena posición, pero lo que decidimos hacer en este caso fue hacer un cambio a un pilar de circonia, porque el caso nos exigía una mayor estética, era un caso mucho más complejo y no queríamos arriesgarnos pues utilizando un approach normal. Entonces lo que hicimos fue hacer una toma de impresión directa al implante. En este caso utilizamos un tie base de 2.5 y la parte de circonia monolítica. Entonces en este caso, vean, toda esta parte de aquí debe estar muy bien definida, toda esta sección, hasta la nueva línea de terminación protésica. Toda esta parte de aquí va a quedar en nuestras nuevas fibras, que va a ser nuestro sello biológico. Entonces lo vamos a insertar y vean, toda esta parte de aquí mantuvo muy bien con la técnica del socket shield, aparte que la paciente tenía muy buena higiene y tuvo mucho cuidado. Entonces lo que hacemos es colocar este aditamento, hacemos diferentes fotografías para ver si está en buena posición, checamos oclusión y regresamos al laboratorio para la parte del cementado, para la parte del estratificado. Probamos la cofia y después el laboratorio nos regresa la corona ya estratificada y volvemos a probarla. Tenemos que probar y tenemos que revisar la textura de la corona, la forma, el color, el valor, la saturación. Es muy importante, ya que es un caso muy exigente estéticamente, pues tenemos que tener en cuenta todos esos factores y también tener un técnico muy experimentado. Y vean, la restauración final tuvo un acercamiento muy alto con el diente adyacente, que la cual fue un trabajo extraordinario. Este trabajo lo hicimos en España.
El técnico se llama Carlos de Gracia, que es un técnico fenomenal, donde es importante tener una comunicación clínico-técnico pues muy estrecha. Y vean, el biomaterial que tenemos aquí se ha mantenido muy bien, muy abajo, se ha rellenado perfectamente. Y bueno, tenemos ya el caso finalizado, un caso muy complejo estéticamente, una chica joven, un compromiso estético muy alto, y bueno, pues lo pudimos resolver de una forma rápida y sin tantas complicaciones clínicas. Entonces, bueno, pues en conclusión, pues este tipo de procedimientos post-extracción hoy en día son una excelente alternativa para estos pacientes que requieren hacerse pues un implante inmediato. Así es que si nosotros seguimos todos los lineamientos clínicos y todos los protocolos clínicos, pues podemos tener tratamientos exitosos a largo plazo. Y bueno, pues un agradecimiento al doctor Marco De Giri, que ha sido importante en mi formación, sobre todo en la parte de carga inmediata y sobre todo todos los manejos que hemos visto el día de hoy. Y pues muchas gracias a todos por su atención, espero que les haya gustado y espero sus preguntas.